Buenas tardes, para presentar el proyecto integrador de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Aaron Romero con la matrícula AL100-305. Comencemos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos son interconexiones de componentes eléctricos que permiten el flujo de corriente eléctrica a través de un camino cerrado. Estos componentes pueden incluir resistencias, condensadores, inductores, diodos, transistores y fuentes de energías como baterías o generadores. Los circuitos pueden ser tan simples como una linterna o tan complejos como un ordenador. Tipos de circuitos eléctricos: circuito en serie, circuito en paralelo, circuitos mixtos. Importancia de los circuitos eléctricos en la sociedad moderna. Electrificación. Los circuitos eléctricos son fundamentales para la distribución y uso de la electricidad en hogares, industrias y oficinas. Permiten el funcionamiento de aparatos eléctricos como luces, electrodomésticos y equipos de entretenimiento. Número 2. Tecnología de la información. Los circuitos son la base electrónica y la informática. Computadoras, smartphones y otros dispositivos digitales funcionan gracias a circuitos integrados que procesan y almacenan información. 3. El transporte. Los vehículos modernos, tanto de combustión interna como eléctricos, dependen de circuitos eléctricos para sistemas de encendido, control de motor, entretenimiento y navegación. Número 4. Comunicación. Los sistemas de comunicación como la radio, televisión, redes de telecomunicaciones y el internet se basan en circuitos eléctricos y electrónicos para transmitir y recibir señales. Número 5. Salud. Equipos médicos como máquinas de rayos X, resonancia magnética, monitores cardíacos y muchos otros dispositivos médicos cruciales dependen de circuitos eléctricos. La siguiente pregunta es: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar. Las leyes de Kirchhoff son principios fundamentales en análisis de circuitos eléctricos. Fueron formulados por Gustav Kirchhoff en el siglo XIX y son esenciales para comprender cómo se distribuyen las corrientes de voltajes en un circuito. Las dos leyes de Kirchhoff son la ley de corriente KCL y la ley de tensión KVL. Ley de corriente KCL es la ley de corriente de Kirchhoff estable. Establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo, punto de intersección, de dos o más componentes, es igual a cero. En otras palabras, es igual a cero. En otras palabras, la corriente total que entra en un nodo debe ser igual a la corriente total que sale de él. Ahora la ley de tensión, KVL. La ley de tensión establece que la suma algebraica de todas las tensiones en cualquier lazo cerrado de un circuito es igual a cero. Esto significa que la suma de las caídas de tensión y las subidas de tensión en un recorrido cerrado debe ser igual a cero. Ahora pasemos con la siguiente pregunta, que es: ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función de los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos que suministran energía eléctrica con un voltaje significativamente superior al estándar de las aplicaciones domésticas, generalmente superiores a los 1000 voltios. Su función principal en los circuitos eléctricos es proporcionar la energía necesaria para operar equipos que requieren altos niveles de tensión para su funcionamiento. Estas fuentes se utilizan en aplicaciones específicas como transmisión de energía eléctrica, transportar electricidad a largas distancias desde plantas generadoras hasta centros de consumo, minimizando las pérdidas de energía. Número 2. Equipos industriales, aplicaciones científicas y médicas. Y las fuentes de alta tensión son cruciales para asegurar el rendimiento y la eficiencia en estas aplicaciones especializadas. Pasemos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los métodos de análisis de circuitos eléctricos son técnicas utilizadas para determinar las corrientes, voltajes y potencias en los componentes de un circuito. Los principales métodos incluyen ley de corriente de Kirchhoff KCL, utilizada para analizar corrientes en los nodos del circuito; ley de tensión de Kirchhoff KVL,
utilizada para analizar tensiones en los lazos del circuito. Análisis de malla, consistente en aplicar KVL a las mallas o los lazos de circuito, resolviendo las ecuaciones resultantes para encontrar las corrientes de malla. También como lo es los análisis de nodo, teoremas de Thevenin y Norton, superposición. Estos métodos permiten una comprensión detallada y precisa del comportamiento de los circuitos eléctricos. Pasemos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores o condensadores tienen diversas aplicaciones en los circuitos eléctricos y electrónicos. Sus usos principales incluyen almacenamiento de energía, acumulan y liberan energía rápidamente en dispositivos como flashes de cámaras y sistemas de energía de respaldo, filtrado de señales, elimina ruidos y suavizan la salida en fuentes de alimentación y circuitos de audio, como así es el acoplamiento y el desacoplamiento, sintonización de circuitos y arranque de motores. Estas aplicaciones son fundamentales para el funcionamiento de numerosos dispositivos y sistemas electrónicos. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos.